Masejet Rosh Hashanah, Daf Zain Amudalef 7a, segunda línea de arriba para abajo, dice la Gemara. Tanu Rabbanan. Be'ehad ben Nisan Rosh Hashanah la Chodashim uleipurim velitrumat shekalim ve'yeshuvim frizchirut batim. La Gemara trae una baraita la cual dice que el 1 de Nisan es comienzo de año para el conteo de los meses. O sea, que Nisan se va a llamar el primer mes. El Iyar se va a llamar el segundo mes. Y así sucesivamente. Tishre el séptimo mes. Elul el sexto mes. Adar 12avo mes. ¿Ok? También igualmente sigue diciendo la baraita que es el primero de Nisan, es principio de año para Aibura Shana, para Shana Meuberet. Vamos a ver, la Gemara entiende el principio, como vamos a ver más adelante, que se refiere a que desde el 1 de Nisan, ahí es cuando uno puede empezar a dictaminar que el próximo año, que mejor dicho, que el próximo Adar no va a haber solo un Adar, sino van a haber dos Adar, va a ser un año bisiestro. La Gemara al final va a tomar esta explicación, pero así explicamos ahorita para entender después la Gemara. Igualmente, es comienzo de año respecto a Mahatzita Shekel. Como sabemos, como ya dijimos varias veces, cada año, cada yudí tenía una mitzvah de hacer Mahatzita Shekel. Se daba medio de un shekel para el Bet HaMikdash y ese dinero se usaba para Korbanot Tzibur, para ofrendas del público. ¿Sí? Y dice la Gemara que el primero de Nisan, cuando uno empieza primero de Nisan, los Korbanot que se hacen de Tzibur del 1 de Nisan en adelante tienen que ser usados con el dinero que se da del 1 de Nisan en adelante. No puedes usar el dinero que quedó del año anterior para esos temas. ¿Sí? El año anterior es el año anterior y el año nuevo es con el dinero nuevo. Y por último, la baraita dice que hay unas opiniones que dicen que inclusive el 1 de Nisan es comienzo de año para el tema de alquileres de casa. O sea, que el 1 de Nisan es el corte para alquileres de casa. Significa que si una persona rentó un apartamento un mes antes de Nisan y le dice a su compañero, se lo rentó a su compañero, y le dice a su compañero, te lo rento para este año, ¿cuándo tiene que desalojar el apartamento? ¿Cuándo acaba el contrato? En un mes. Porque el 1 de Nisan es comienzo de año y finalización del año anterior para el tema para el concepto de renta de casa. Como vamos a ver cada tema de esto, lo vamos a ver más adelante. La Gemara a continuación se enfoca en el primer punto que dijo la baraita y dice lo siguiente: la Jodashim Minana. Tú me dijiste que el primero de Nisan es momento de Rosh Hashanah para el concepto del conteo de los meses. Y por ende Nisan va a ser el primer mes. Y así, y ya el segundo mes, y así sucesivamente. Dice la Gemara, ¿de dónde la baraita saca algo así? De que Nisan ya se llama el primer mes. Dice la Gemara, te voy a decir de dónde. Aparente, porque está escrito Dichtiv, a Jodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim Rishonu Lachem Lechodshei Hashana. Lebrul Kol Adat Israel Lemor, Be'asol LaJodesh Hazeh V'ikhu Lahem Ish Sel Levet Avot, Sel Habayit. Ve'ya Lachem Lenishmeret Ad 14 Yom LaJodesh Hazeh Ve'shachatu Oto Ve'gomeru Ktiv, Shamor Et Jodesh Aviv, y luego está escrito Ve'asita Pesach. Eizeu Jodesh Yesh Bo Aviv, Ve'omer Ze Nisan, Ve'karilei Rishon. Dice, te voy a traer una prueba de que Nisan, te voy a traer una prueba de la Torah, de que Nisan efectivamente es el primer mes, se llama primer mes. ¿Cuál es la prueba? Porque está escrito en un versículo, que es el primer versículo que leí, que este mes es el primer mes del año. No te especifica cuál es este, ahorita vamos a ver cuál es este. Pero este mes es el primer mes del año y en este primer mes del año haz Korban Pesach. Ahorita, ¿cuándo se hace Korban Pesach? Puede ser Iyar, puede ser Nisan, puede ser puede ser en Adar. ¿Cuándo se hace exactamente Korban Pesach? Dice la Gemara, hay un segundo versículo que dice Shamor et Jodesh Aviv, pendiente en el mes del Aviv, que es el mes de la primavera, que debes de hacer en ese mes el Korban Pesach. Aviv significa que viene de la palabra Av, que es de primerizo, de primero. ¿Sí? ¿Cuándo empieza a madurar la cosecha? ¿Cuándo empieza a madurar la cosecha que uno planta? ¿Cuándo empieza a madurar? ¿Cuándo es el primer mes que empieza a madurar? En Nisan. Entonces significa que Shamor et Jodesh Aviv, el mes de la primavera, que Aviv se refiere a primicia, no primicia, pero lo principio que empieza a madurar, ¿sí? Viene de Av, de papá, o sea, el primero. ¿Sí? ¿Cuándo es? Aviv, primavera. ¿Cuándo es Nisan? Significa que en Nisan tienes que hacer Korban Pesach, está escrito en el segundo versículo. Shamor et Jodesh Aviv, Asita Pesach. Korban Pesach hay que hacerlo en el mes del Aviv. Y Aviv es cuando Nisan. Significa que Korban Pesach hay que hacerlo en Nisan. Y por otro lado, en el versículo primero está escrito que cuando haces Korban Pesach se llama el primer mes. Significa que Nisan es el primer mes. Así la Gemara comprueba que aparentemente Nisan es el primer mes. Sin embargo, la Gemara pregunta de Eima y Yar. Dicen, ¿a quién te dijo a ti de que el Jodesh Aviv, de que el mes que empieza a madurar, es que es Nisan? Puede ser que es un mes después, que también también el mes siguiente después de Nisan, siguen madurando parte de la cosecha, la que no alcanzó a madurar al principio en Nisan, madura. ¿Cuándo empieza a madurar y cuándo se convierte más? ¿Cuándo empieza a madurar? ¿Cuándo completa su formación? En Iyar. Entonces, ¿quién te dijo a ti de que el mes que se hace con un pesaje en Nisan es Jodesh Aviv? Pero Jodesh Aviv puede ser cuando madura en Nisan o puede ser cuando madura en Iyar también, porque en Iyar también madura parte. Dice, no, Bainan Aviv Beleika.
Dice la Gemara, Aviv no nada más te viene a decir momento que maduran la cosecha, y si es así, también en Iyar hay parte de la cosecha que sigue madurando en Iyar. Dice, Aviv se refiere primero, no nada más primero lo que empieza a madurar, sino la cosecha, lo primero que empieza a madurar. ¿Cuándo empieza a madurar la cosecha? No nada más lo que madura, sino cuando empieza a madurar. ¿Cuándo empieza a madurar todo? El mes de Nisan. O sea, aunque acaba después en Iyar, sigue madurando otras cosas, pero ¿cuándo comienza este proceso? En Nisan. Por eso Jodesh Aviv se refiere a Nisan. O sea, la Gemara, en la pregunta, antes de esta respuesta, la Gemara entendía de que Aviv venía de primero, o sea, que empezaba a madurar, pero que empezaba a madurar depende de cada cosecha. Hay una parte de la cosecha que empieza a madurar en el mes de Iyar, y por eso la Gemara pregunta, puede ser que se refiere a Iyar. Dice la Gemara, no vamos según cada parte y parte, cuándo empieza a madurar cada cosita, y si es así, deberíamos haber dicho que Iyar también puede ser, sino cuándo empieza a madurar normalmente, cuándo empieza a madurar la cosecha en general, cuándo comienza este proceso de maduración de la cosecha en Nisan. Por eso no se refiere nada más a cuando empieza a madurar cada cosa y cosa, sino cuando comienza a madurar, cuando empieza el proceso de maduración en toda la cosecha, y eso es en Nisan, por eso seguro se refiere a Nisan. Pregunta la Gemara si es así, que es cuando comienza, cuando empieza. Ve'eima Adar. Dice la Gemara, ¿quién te dijo a ti que se refiere a Nisan? Puede ser que Jodesh Aviv es Adar, porque también en Adar ya empieza, que es un mes antes de Nisan, ya empieza a madurar parte de la cosecha. ¿Por qué tú dices que Jodesh Aviv se refiere a Nisan y no a Adar? Dice la Bainan Roba Aviv Beleika, dice la Gemara, no, porque necesitas fijarte por cuando empieza la mayoría. ¿Y la mayoría empieza cuando? En Nisan. Pregunta la Gemara Midi Roba Aviv, que tío, acá está escrito cuando empieza la mayoría, está escrito Aviv. No está escrito la mayoría cuando empieza. Entonces, según esto, aparentemente puede ser que se refiere a Adar. Por eso la Gemara trae otra prueba. La prueba anterior no es una prueba correcta. Tenemos que traer otra prueba en la cual podemos ver de que Nisan se llama el primer mes. Y la Gemara dice, Ela Amar Hasda, Mejaja. אך 15 יום לחודש השביעי והוספכם את תבואת הארץ, איזהו חודש שיש בו אסיפה, ואומר זה תשרי, וקקרי לשביעי. Dice la Gemara, escúcheme, está escrito en el versículo que el 15 del mes séptimo, o sea, el mes séptimo, cuando recogerás la cosecha del campo a tu casa. Normalmente, cuando tú recoges la cosecha del campo a tu casa, en Tishrei. Sí, porque después ya empiezan las lluvias y no quieres que la cosecha que se dañe con la lluvia. O sea, cuando tú lo haces en Tishrei, y el pasuk lo llamó séptimo mes. Si Tishrei es séptimo mes, significa que Elul es sexto, Av quinto, Tamuz cuarto, Sivan tercero, Iyar segundo. ¿Y cuál es el primero? Nisan. Entonces, vemos que aparentemente Nisan es el primer mes es el que se llama primer mes. Dice, ¿quién te dijo? Eima Marjeshvan, Umay Shevi Leiyar. Dice, ¿quién te dijo a ti que se refiere al séptimo mes? Se refiere a Tishrei, por ende el primero es Nisan. Puede ser que en verdad el séptimo mes es Heshvan, Marjeshvan, que es un mes después de Tishrei, ¿sí? Y el primer mes va a ser Iyar. ¿Quién te dijo que no es así? Dice la Bainan Asif Beleika. Dice la no puede ser eso. ¿Por qué? Porque como explicamos, está escrito Beospechem et tebuat haaretz. Cuando recojas la cosecha del campo a la casa. ¿Y cuando lo haces eso? No lo haces en Heshvan, porque en Heshvan ya empieza la lluvia, ya empieza a llover y ya se daña. Lo haces antes de Heshvan. O sea, en Tishrei aparentemente. Y si es así, el séptimo es Tishrei, por ende el uno es Nisan. Entonces, si tenemos una prueba aparentemente de que el primero se llama Nisan. Sigue preguntando la Gemara, Ve'eima Elul, Umay Shevi Leadar. Dice la Gemara, ¿y quién te dijo a ti de que el séptimo es Tishrei? Puede ser que el séptimo se refiere a Elul, y ahí sí se cumple, que ahí es cuando ya se empieza a meter, porque cuando ya empiezas a tener cosecha, ya empiezas a meter. Puede ser que la mayoría se hace en Tishrei, la mayoría de la metida de la cosecha del campo a la casa se hace en Tishrei, pero ya se empieza en Elul. Entonces puede ser de que el séptimo mes se refiere a Elul, y por ende el primer mes se va a referir a cuando, a un mes antes de Nisan, que es Adar. Dice la Bainan Roba Sif Beleik. No, tiene que ser el momento que metes la mayoría, la gran parte de la cosecha, cuando lo metes del campo a la casa, ese es el mes séptimo. Dice la Gemara, y si es así, es Tishrei, que es la mayoría, y por ende el primero va a ser Nisan. Pregunta la Gemara, Midi Rofa Sif Ketiv, ¿acaso está escrito cuando metes la mayoría de la cosecha? No está escrito la mayoría, está escrito cuando metes la cosecha. Entonces sí puede ser que se refiere a Elul, que metes la primera parte. Y por ende puede ser que el primer mes no es Nisan, sino es Adar. Entonces no hay prueba de aquí a lo que queríamos decir de que el primer mes, el que se llama primer mes, es Nisan. No tenemos prueba para eso. Por eso la Gemara en verdad dice que no tenemos una prueba de la Torah. Imagínense ustedes. Nisan, que siempre le llamamos el primer mes, no tenemos una prueba clara de la Torah de que se llama el primer mes. El Amar Rabina Dabar de mi Torah Moshe Rabbeinu lo, sino mi Dibre Kabbalah.
la mano. Beyom Simar Baal Ashte Asar Jodesh, Hu Jodesh Shevat. Dice, efectivamente, esto de la Torah no tenemos una prueba, pero sí lo podemos aprender de Divrei Kabbalah, que se refiere a Nevi'im y Ketuvim. ¿Sí? Como está escrito en Zeharia, que ahí se está escrita claramente, el día 24 del mes 12. ¿Cuál era el mes 12? Dice el versículo, Hu Jodesh Shevat. Sí, perdón, del mes 11. ¿Cuál es el mes 11? El Jodesh Shevat. ¿Sí? Y si el mes 11 es Jodesh Shevat, automáticamente el 1 va a ser Nisan automáticamente. ¿Sí? Otra fuente que tenemos, otra vez, no en la Torah, sino en Nevi'im Ketuvim, que está escrito en Megilat Esther, Rabba Barula Amar, Meaja, Batilakaj Esther Elomelech Hashverosh, Rebet Malchutó, Bajodesh Asirio, Jodesh Tebet. Está escrito respecto a Esther, que la llevaron a casa del rey Hashverosh. ¿Qué mes? El décimo mes, que era el mes de Tebet. Si el mes de Tebet es el décimo mes, entonces el noveno va a ser uno antes y sucesivamente hasta que vas a llegar de que Nisan va a ser el primer mes. Por aquí tenemos una prueba de que Nisan también es el primer mes. Otra prueba más que hay de los Nevi'im Ketuvim desde Zeharia. Está escrito Rabkana, Amar Meajan, Be'arba'a la Jodesh Teshiyei Bekislev. Está escrito el cuarto día del mes noveno, que era el mes de Kislev. Si Kislev es noveno, entonces automáticamente Nisan va a ser el primero. Próxima prueba que tenemos también de Megilat Esther, Rabajá Bariacob Amar Meaja, Vaikareu Sofrea Melech Baet ahí bajo Shlishi, Jodesh Sivan. Está escrito que los escribanos del rey llamaron al tercer mes. ¿Cuál era el tercer mes? El mes de Sivan, así dice el versículo. Jodesh Sivan. Si el tercer mes es Sivan, significa que el segundo es Iyar, significa que el primero es Nisan. Otra prueba que el primero se llama el mes, se refiere al mes de Nisan. Y por último, Gemara dice Rabashé Amar Meaja, otra prueba de Megilat Esther también, y Pil Pur, Hua Goral Ifne Aman, Millón León, Mejodesh Lejodesh, Nemasar, Jodesh Adar. Dice Rabashé, que lo aprendemos de Megilat Esther, que dice cuando se hizo el sorteo, que se hizo cuando el mes doceavo, que era el mes de Adar. Si el mes de Adar es el mes doceavo, el onceavo es uno antes que Shevat y el décimo es el Tebet, y así sucesivamente hasta que llegas que Nisan va a ser el primero. Veibaitema, Rabashé dice otra prueba más, aparentemente, Mejaja, bajó de Shosarishon, Hu Jodesh Sivan. Está escrito al principio de ese mismo versículo que leímos ahorita en la Megilat Esther del sorteo. Está escrito que esto se hacía, se empezó a hacer, el primer mes que era el mes de Nisan. Meforash está escrito de que el primer mes es el mes de Nisan. Hay una pregunta de Hulu Maita Amalo Hambre Mehai. Dice la hermana, ¿por qué no todos dijeron prueba de este último versículo, de este último que dijimos bajo Sheshon Jodesh Nisan? El resto de las pruebas que trajimos, si se fijan, se refiere al mes de Shevat, que es el mes onceavo, o Tebet, que es el mes décimo, o Adar, que es el mes doceavo, y así sucesivamente, y por ende Nisan es el primero. Pero en el último versículo vemos directo una prueba que Nisan es el primero, que está escrito el primer mes, que era el mes de Nisan. ¿Por qué no traen todo el mundo prueba de ahí? Dice la Dina May Rishon y Shon Lemilte, dice, puede ser de que ahí, como está escrito el primer mes, el mes de Nisan no se refiere al primer mes de los meses. Puede ser que el primer mes es otro, y ahí lo llaman el primer mes del reinado de Amán. Cuando Amán subió para ser ministro, para ser mano derecha del rey, fue el primer mes de él, ¿sí? Pero no se refiere al primer mes de los meses, ¿sí? Por eso no hay prueba 100% de ese último versículo, y por eso el mismo Rabashé trajo dos pruebas. Trajo esa, Nisan, pero antes trajo la otra, que dice, Mejodesh Nemasar o Jodesh Adar. ¿Sí? ¿Por qué él tuvo que traer otra prueba más? Porque esa segunda prueba que trajo, Jodesh Nisan, no es una prueba clara, porque puede ser que se refiere al primer mes de que el Amán empezó a ejercer como ministro y mano derecha del rey, y no primer mes de los meses. Eso no es una prueba clara para este tema. Pero de todas maneras tenemos varias pruebas de que efectivamente Nisan es el primer mes, es comienzo de año para el conteo de los meses, y por ende Nisan va a ser el primer mes, como dijimos y como explicamos. Dice la Gemara, Betana Didan, Beshanim Kamaire, Bejodashim no Kamaire. La Gemara dice, un segundo, ¿y por qué nuestra Mishnah, cuando dice el 1 de Nisan, dice que el 1 de Nisan es Rosh Hashanah para Melahim, para el conteo de los años de los reyes, como explicamos anteriormente, en los Dapim anteriores, y para el conteo de las fiestas, que dijimos que nuestra Mishnah, como la opinión de Rabbi Shimon, que tienen que pasar 3 fiestas cuando una persona se comprometió a traer un corbán, y si pasaron 3 fiestas y no lo trajo, y pasaron esas 3 fiestas en orden de Pesach, Shavuot y Sukkot, es cuando trae una prohibición. Pero la Mishnah no nos dice que también es comienzo de año, que el 1 de Nisan es comienzo de año para el tema de los meses. ¿Por qué no nos mencionó eso? Dice, no es que la Mishnah discute con eso, la Mishnah está de acuerdo con todo esto, pero la razón que no te lo menciono es porque la Mishnah está mencionando comienzo de año para un conteo de años. ¿Sí? Para un conteo de años y no para conteo de meses. La Mishnah se refiere, por ejemplo, es comienzo de año el 1 de Nisan para los conteos de años de los reyes, o sea, conteo de años, no conteo de meses, pero también está de acuerdo que para el conteo de los meses es comienzo de año y por ende Nisan va a ser el primero, y no te lo mencionó porque la Mishnah se está refiriendo a casos, te está hablando de comienzos de años para conteo de años únicamente y no de meses. Seguimos. Próxima cosa que vimos en la Baraitá, que vimos al principio de la clase, dice lo siguiente. Ulei Burim, Minisan Manina, Beatan Elmea Berim Etashanan Infernor Shana,
Ve'aimi berua, ename uperet, al mipnei adaja me abrimos tajarosh namiyat, jafalpijen, en me abrim el adar. Dice la Guimara, no entiendo el segundo punto que me dijo la vareta. La vareta me dijo que también el 1 de Nisan es comienzo de años para el tema de Aibura Shana, para hacer Shana Meuperet. Dice la Guimara, aparentemente eso no me cuadra. ¿Por qué no me cuadra? Porque aparentemente la explicación de eso, como explicamos, es que cuando empieza el 1 de Nisan, tú puedes decir si el próximo Adar va a haber uno Adar o dos Adar. ¿Va a ser Shana Meuperet o no va a ser Shana Meuperet? ¿Va a ser año bisiesto o no va a ser año bisiesto? Aparentemente no me cuadra, dice la Guimara. ¿Por qué? Porque está escrito en la vareta que yo acabo de leer ahorita, de que una persona no puede decidir y dictaminar si van a haber dos Adar antes del Rosh Hashanah anterior a ese Adar. Sino únicamente, no se puede antes. Y en un momento que estás muy de apremio y quieres ya hacerlo lo más temprano posible para tener todo organizado, puedes hacerlo después. Pero si lo hiciste antes, no sirve para nada. Dice, entonces, ¿cómo tú me dices que es principio de Nisan? O sea, casi 12 meses antes, principio del año, casi tú ya puedes decidir si en 12 meses, si en 12 meses van a haber uno Adar o dos Adar. Aparentemente aquí en la vareta vemos que para hacer Shana Meuperet se puede hacer Shana Meuperet únicamente si es que algo después de Rosh Hashanah. O sea, desde Tishrei en adelante, después de Tishrei. Sí, después de Rosh Hashanah, que es principio de Tishrei. Antes no hay ni lo que hablar y aunque lo hiciste no sirve. Sé cómo tú me explicas algo así. Dice la Gemara, Amar Nahama Yitzhak, Mai Aiburin, Afsakat Aiburin. Dice la Gemara, no, esto no se refiere en verdad. Cuando la Baraita dijo que el primero de Nisan es comienzo de año para el tema de hacer el año bisiesto, no se refiere que para tomar decisiones si el próximo año, o sea, si en 11 meses van a haber un Adar o dos Adar. Porque efectivamente, como vimos en la Baraita ahorita, eso se puede hacer únicamente después de Rosh Hashanah, si algo. No se puede hacer antes. Si no se refiere a qué, se refiere a que si ya fue el 1 de Nisan, ya no puedes decidir que el Adar anterior, o sea, el mes anterior a Nisan, sean dos. O sea, si ya hubo un Adar y ya se hizo Rosh Chodesh Nisan y decidieron como Rosh Chodesh Nisan, ¿sabes qué? No vamos a hacer Shana Meuperet, vamos a aguantar un Adar más. No, si ya empezó el 1 de Nisan, ya se cortó y ya no puedes añadir un Adar al año anterior, no para decidir el año próximo, porque eso se puede únicamente por Rosh Hashanah, como explicamos. Dice la Gemara de Tlan, como vimos, Gen He'idu Shemeabrim Betashana, Kol Adar Shayu Umbrim Adapurim. Dice la Gemara, como está escrito en la Mishnah Masejet Eduyot, que Rabbi Yoshua y Rabbi Payas, ellos atestiguaron de que se puede añadir un Adar mientras que se encuentran en el mes de Adar. O sea, pero si ya pasó Adar para Nisan, como dijimos antes, ya no se puede. ¿Sí? ¿Y por qué tuvieron que atestiguar eso? Porque había gente que decía que se puede añadir un Adar hasta el 15 de Adar. O sea, si ya pasó Adar, sí, o mejor dicho, el 14 de Adar. Sí, pero si ya pasó el 14 de Adar, que es Purim, y no decidiste que hay otro Adar, entonces ya en ese caso ya no vas a poder añadir otro más. De todas maneras, como sí vemos aquí en esta baraita, en esta Mishnah que acaba de leer, de que seguro cuando ya entra Nisan, le cule alma según ambas opiniones, no se puede ya decidir que hay un Adar más, no se puede añadir un Adar para el mes anterior, sino ya Abar Zmano Batel Korbanot, ya pasó el momento para poderle abrir Tashana, para poder tomar la decisión de que el año anterior era un año bisiesto, de que el mes anterior se hacen dos Adar, eso ya no se puede, solo que si hay un Mahloket, que Rabbi Yoshua y Rabbi Payas testiguaron de que se puede añadir un Adar mientras que estás en todo el mes de un Adar. Mientras que estás en un Adar, puedes decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer otro Adar más. Y ellos discuten unos Jajamim que decían que únicamente se puede añadir un Adar más mientras que estás en Adar hasta Purim, hasta el 14. Cuando ya pasó el 14, ya no puedes añadir otro Adar más. Pero seguro, como dijimos, si ya vino Nisan, ya no puedes añadir el Adar porque ya entraste en el mes de Nisan. Ahorita la Gemara se enfoca en esa Mishnah y explica, Maita mande amar Adar Purim. ¿Qué van de amar Mor Shoalim Bilhot Pesach Koden la Pesach Sheloshim Yom? Atiles Izule Behametz. Dice la Gemara, un segundito, Veidach, vamos a ir un poquito más. Veidach, Meida y Edía de Shata me abarta de Jushbenat ale Milta Besabre, Jushbenahu de los Alik Lura Panan Adaidna. Dice la Gemara, solo para entender, como vimos una opinión en esta Mishnah, que se puede decidir que hay un Adar más hasta el 14. ¿Sí? Rabbi Yoshua y Rabbi Payas discuten y dicen que se puede todo el mes de Adar, pero hay unos jajamim que decían que hasta el 14 de Adar, ahí es cuando tienes todavía chance para decir hay un segundo Adar, pero si ya pasó Purim ya no se puede. Dicen, ¿cuál es la razón de esa opinión que hasta el 14 nada más? Dicen, te voy a explicar por qué. Porque hay una halajá de que 30 días antes de la festividad de Pesaj, uno ya tiene que empezar a estudiar las halajot para Pesaj. ¿Cuándo cae 30 días antes? Esos 30 días cae justamente el 15 de Adar. O sea, un día después de Purim. Dice la Gemara, si tú vienes y no aumentas un Adar antes del 14, y ya pasó el 14, la gente ya va a empezar a estudiar el 15, al día siguiente va a empezar a estudiar Alajot, ¿para qué? Para Pesaj. Y si tú vienes y dices, ¿sabes qué? Vamos a decir cuando ya es el 20, que ya llevan 5 o 6 días estudiando, Alajot de Pesaj, tú dices, no se preocupen, hay un Adar más. Y si es así, ya no va a faltar 30 días para Pesaj, sino ¿cuánto va a faltar?
va a faltar mucho más. Va a faltar 60 días casi, dependiendo de cuándo estás, 45, 50, pero de todas maneras va a faltar más. Y la gente cuando vengan a anunciar los mensajeros del Betín, mira, Betín decidieron en hacer una dar más, ¿qué van a decir? No le voy a hacer caso, porque yo estoy empezando a estudiar las halajot de Pesaj, yo estoy con mi shiurim, con mis rabinos que me están enseñando las halajot de Pesaj, no le voy a enseñar, no le voy a hacer caso a los mensajeros que van a decir que hay dos Adar, porque ya empecé el tema de Pesaj, no me vas ahorita, ¿qué son esos juegos que empiezo a estudiar Pesaj, de repente me dices que no hay Pesaj? Así que va a hacer la persona, no le va a hacer caso al mensajero del Betín, y va a hacer Pesaj cuando el 15 de Nisan de él, sin que se hizo bisiesto el año, o sea, que es en verdad el 15 del segundo Adar, que según lo que decidió el Betín, y el Betín tiene la razón, y en ese caso la persona después, cuando llegue el Pesaj verdadero, va a estar comiendo Hametz, y va a despreciar el Pesaj. Para que no pase esto, decimos, ¿sabes qué? No hagamos una situación que la persona empieza a estudiar Pesaj, empieza a estudiar la Jot de Pesaj, porque si empieza a estudiar la Jot de Pesaj, él va a hacer Pesaj en la fecha 30 días después del Purim, después del primer Adar ese. Sí, el 15, o sea, lo va a hacer 30 días después del Purim que él hizo. Y va a ser una confusión, porque después cuando sea el Pesaj real le va a comer Hametz. Para que no pase eso, decimos de que no se puede leer Beret Hashanah después de Purim, cuando ya empezaron a estudiarse. Y la primera opinión, que es la Yoshua Papayas, que dicen que se puede todo el mes de Adar, inclusive después de Purim, porque dice, no pasa nada. También si viene un mensajero del Betín, le van a hacer caso, le van a decir que falta un mes más todavía, hay que empujar un mes más Pesaj. No hay ningún problema, van a hacer caso, no van a decir que el hecho que están, él opina que no vamos a decir que el hecho que están estudiando van a hacer Pesaj tercamente la fecha que ellos querían hacer, si no van a hacer caso al Betín. Van a decir, ¿por qué? Y no van a despreciar, ¿por qué no van a despreciar? Van a decir, mira, entiendo que nos vinieron a avisar apenas ahorita, porque todo el tema de Shonam Beret, todo el tema si hacemos otro Adar, hacemos bisiesto, no hacemos bisiesto, depende de un cálculo. Puede ser, ellos van a decir, mira, el mensajero apenas llegó ahorita, porque no tenían el cálculo, apenas tuvieron el cálculo, no vinieron a anunciarnos. Y ahorita nos vinieron a anunciar, significa que Pesaj, efectivamente hay que moverlo un mes más, y sí le van a hacer caso. ¿Sabe Mahloket? Sí, cuando vengan los mensajeros a decir, después de Purim, cuando ya empezaron a estudiar las halajot de Pesaj, si se le va a hacer caso al mensajero y se va a mover Pesaj para un mes más, o uno va a decir, no, no le voy a hacer caso al mensajero, voy a hacer Pesaj en lo que yo pensaba que hay que hacer y después va a despreciar el Pesaj real. Además, lo que si va a pasar eso o no, y por lo tanto, en eso depende si se puede leer Beret Hashanah, si se puede decir que hay otro Adar después de Purim o no se puede después de Purim. Sigue diciendo la Gemara, Betana y Dan, Batjala, Kamaire, Bafsaka, lo Kamarice, ¿por qué nuestra Mishnah no menciona que el 1 de Nisan es comienzo de año para el tema de Shamim Beret? O sea, en la vareta acabamos de ver algo que es verdad, que cuando entra Nisan ya no se puede, ¿qué? Ya no se puede añadir un Adar en el año anterior. Perfecto. ¿Por qué no vemos eso eso lo acabamos de ver en la vareta? Y todos están de acuerdo con eso. Porque nuestra Mishnah, entonces, cuando dice que el 1 de Nisan es Rosh Hashanah la Melahim para el conteo de los años de los reyes, como explicamos anteriormente, y para el conteo de las fiestas, para una persona que se va a retrasar en su compromiso, como explicamos también, dicen, ¿por qué no decimos otro tercer caso? Que también es Rosh Hashanah, es comienzo de año, ¿para qué? Para el concepto de que no vas a poder en el año anterior, o sea, no en el año anterior, sino en el mes anterior, añadir un Adar más. ¿Por qué no me dices también eso? Dice la hermana, porque nuestra Mishnah te está hablando comienzo de año para algo futuro, no para algo pasado. Y esto es comienzo de año y por eso no vas a poder, en el pasado, no vas a poder añadir algo antes. Eso no te está hablando la Mishnah. La Mishnah te está hablando comienzo de año para algo futuro, para algo que viene después y no para comienzo de año para decirte que antes no vas a poder, que no vas a poder meter un mes antes. Eso no te está hablando la Mishnah. Pero también la Mishnah obviamente está de acuerdo con todo este concepto que acabamos de hablar. Seguimos. Otra cosa que mencionamos en la vareta, la tercera cosa es Velitrumat Shekalim. Minalan, dice la Gemara. Vimos de que en la vareta, que también el 1 de Nisan es comienzo de año para el concepto de Mahatita Shekel, que desde el 1 de Nisan se empieza a ver una tzedaká nueva, que el dinero que entra ahí se empiezan a comprar korbanot tzibur. Y no puedes venir y comprar los korbanot tzibur, las ofrendas del público, que se usaban, que se agarraba de Mahatita Shekel, no se puede comprar desde el 1 de Nisan en adelante con el dinero que quedó de los meses anteriores, sino ya empieza una cuenta nueva y tienes que usar el dinero ese específico que entra de los shekalim nuevos. Dice, ¿de dónde aprendemos eso? Dice la Amar Yoshia, perdón, Amakra, Zotolat Hodesh Bechochon Lechoche Ashana. Ambra Torah Hadesh Veave Korbanot Mitrumah Hadasha. Begam Rishana Shana Minisan. Dichtiv Rishonu Lachem Lechoche Ashana. Dice la Gemara, ¿cómo tú aprendes de que efectivamente para el concepto de Mahatzita Shekel, el corte es el 1 de Nisan? Dice, te voy a decir de dónde, porque está escrito respecto a Rosh Hodesh, un pasuk que dice Zot Olat Hodesh, este es el Korban Olá del mes, escuchen Hodesh, Bejocho Lejoche Ashana. 3 veces está escrito la palabra mes. Otra vez, escuchen bien, Zot Olat Hodesh, 1, Bejocho, 2, Lejoche, 3, Hashana. ¿Ok? ¿Qué te viene a decir toda esa Hodesh, Bejocho, Lejoche? ¿Por qué tanta repetición? Dice la Gemara para decirte que una persona Hadesh
Veabe korban mitrumah hadashah. Tienes que renovar y traer un korban, ¿de qué? De la nueva donación. Sí, Hadesh viene en Jodesh, que también de renovación. Tienes que renovar. Jodesh es mes y también es renovar. ¿Sí? Hadesh veabe korban mitrumah hadashah. Renueva y trae korban de qué? De la donación nueva. O sea, tienes que traer, hay un momento que tienes que traer el korban de la nueva donación. ¿Cuándo es ese momento? Dice la Gemara, está escrito también en este mismo versículo, Jodesh bejocho lejoche hashanah. Agarramos esa palabra Shana y hacemos Gezerah Shabbat con el versículo que está escrito respecto al mes de Nisan, que está escrito Rishon hu lahem lejoche Hashanah. ¿Sí? Que el mes de Nisan se llamó Rishon hu lahem lejoche Hashanah. Sobre Nisan está escrito Shana. O sea, aquí también cuando está escrito Shana se refiere a Nisan y por lo tanto decimos que la alajá es que la alajá que aprendemos de ese versículo de Jodesh bejocho lejoche, que Hadesh va korban mitrumah hadashah, que hay que empezar a traer korbanot de una donación nueva, hay que renovar y traer korbanot de una donación nueva. De eso lo aprendemos. ¿De dónde eso? Del Shana. Y Shana aprendemos que se refiere que cuando empiezas a Shana, Nisan. Igualmente aquí, ¿cuándo es el corte? Nisan, principio de Nisan. ¿Por qué tú me dices que es Nisan? Pregunta la Gemara, porque lo aprendes de Shana, Shana, como aquí está escrito Shana, y también está escrito Shana respecto a Nisan. Aprendemos, dice la pronunciación, también está escrito Shana en Tishrei. ¿Por qué no aprendes que Shana aquí es Tishrei? Shana, Shana, mi Tishrei, dichtim, mereshit Shana. Y se refiere al mes de Tishrei. Danim, Shana, Shieshima, Hodashim. Mi Shana Shieshima Hodashim. Vedanim, Shana Shieshima Hodashim. Mi Shana Shenima Hodashim. Dice la Gemara, te voy a decir por qué yo aprendo del versículo que habla de Nisan y no aprendo del versículo de Tishrei. ¿Por qué? Porque el versículo de Nisan está escrito Joche Hashanah. ¿Sí? Y el versículo de Tishrei está escrito únicamente Shana. Por otro lado, el versículo que aprendemos este concepto que hay que renovar y traer korbanot de una kupá que empieza nueva, está escrito Joche Hashanah. Está escrito también Shana y también Joche. Entonces yo aprendo el Shana y Joche de un lugar que está escrito Shana y Joche. Shana y Hodashim, año y mes. ¿Cuál es ese? En Nisan, que está escrito Joche Shana. A diferencia de Tishrei, que está escrito únicamente Shana y no está escrito Joche. Por eso prefiero estudiarlo el versículo que habla en Nisan y entender de que cuando empieza todo este concepto, el 1 de Nisan. Muy bien. Sigue la Gemara diciendo, Amar Rabbi Yehuda Shmuel, Korbanot Tzibur Abaim Me'echad Benisan, Mitzvah Leavi Min Hadash, Ve'imevi Min Yashan, Yatza Ela Shechiser Mitzvah. Dice Rabbi Yehuda en nombre de Shmuel, quiero que sepas que efectivamente, como vimos, los korbanot nuevos que das después de Nisan tienen que venir de las nuevas donaciones, ¿sí? Pero si trajiste un korban tzibur, una ofrenda pública de no las nuevas donaciones, sino del año anterior, entonces bediabad, en segunda instancia, saliste de Jehová, solo de que no cumpliste la mitzvah de la mejor manera, que era traerlo de las shekalim nuevos. O sea, significa que este último punto que vimos, que es comienzo de año para el tema de que debes de traer los korbanot del dinero nuevo que entra, es un concepto únicamente lejatejilá. Pero bediabad, saliste de Jehová, solo que no cumpliste la mitzvah como de la mejor manera. Está en Amiaj y también está escrito esto en la Baraitá, ¿no? O sea, hay una prueba para lo que dijo rápido en nombre de Shmuel. En la Baraitá a continuación, korbanot tzibur abaim be'echad benisan, mitzvah levi min hadash, ve'mevi min yashan, yatza, ela shechiser mitzvah mefurash, está escrito como dijimos. De Yahid sheinatem mishelo, kesherim ubilvat shemseron tzibur. La Baraitá sigue diciendo otra alajá que cuando una persona particular quiere donar un korban tzibur, dinero para un korban tzibur, entonces en ese caso está permitido, pero con una sola condición, que el dinero primero que todo se lo regala a todo el tzibur y después a todo el público y luego compre con alguna alajá. Una persona, por ejemplo, si yo quiero comprar un korban para mí, yo puedo comprarlo con mi dinero. Si quiero comprarle un korban a mi compañero de regalo, se lo puedo comprar con mi dinero. Pero cuando quiero comprar un korban para todo el tzibur, korban tzibur, entonces tengo que primero adquirir el dinero con el cual voy a comprar a todo el tzibur. Y la Baraitá nos dice una segunda alajá, que una persona particular que quiere donar de parte de él un korban tzibur está permitido mientras que el dinero se lo designe, se lo regale a todo el público y con eso compren el korban. Dice la Gemara Pshita, la Gemara ahorita se enfoca en la segunda esta alajá, dice la Gemara, claro que sí, si una persona dona su dinero a todo el tzibur, una suma de dinero para todos que pertenece a todo el mundo, obviamente de que va a poder hacer un korban tzibur, porque hubiésemos pensado de que en ese caso no puede hacer un korban tzibur. ¿Para qué necesita la Baraitá que me diga algo así? Dice la Gemara, te voy a explicar. Mao de Teima, Lehush, Shema, Loim, Serena, Tzibur, Yafe, Yafe, Kamashbanan. Dice la Gemara, esta segunda alajá uno hubiese pensado de que está prohibido porque, como dijimos, está permitido únicamente si una persona le da completamente el dinero al tzibur, pero puede ser que cuando él lo da,
como no lo da con una intención perfecta, ¿no? Uno hubiese pensado que también si lo regala no tiene una voluntad completa en regalárselo a todo el tzibur, lo está haciendo por cosas externas, pero su intención interna no es hacerlo. Y si es así, entonces sale de que el dinero no es 100% del tzibur, y si no es 100% del tzibur, no puede hacer un korban tzibur. ¿Sabes qué? Mejor no hacer un korban tzibur de una persona particular que lo quiere donar. Kamashmanan que decimos que el hecho que lo quiere donar, seguramente su voluntad está de acuerdo 100% con eso y por lo tanto va a poder traerlo sin problema. Ahorita la Gemara culmina diciendo Betana y Dan, que van de Katani y me vía Tzalo, psica, le dice la Gemara en nuestra Mishnah, ¿por qué no dice este último punto que acabamos de ver de que una persona, como acabamos de ver en la Baraitá, de que el 1 de Nisan es comienzo de año para respecto de que una persona que quiere traer animales, el Betamigdash cuando tiene que traer Korban Tzibur, ofrendas públicas, tiene que agarrar el dinero ¿de dónde? Del dinero nuevo que entra el 1 de Nisan. O sea que el 1 de Nisan es comienzo de año para este aspecto, para este punto específico. ¿Por qué nuestra Mishnah no mencionó esto también como Rosh Hashanah, como una de las cosas que hay en el 1 de Nisan, que pasa en el 1 de Nisan, que es Rosh Hashanah para este punto? ¿Por qué no lo mencionamos? Dice nada, porque nuestra Mishnah nos quiso mencionar cosas que son Rosh Hashanah, pero seguros. Y aquí es seguro, pero ¿qué pasa si tú usaste el dinero del año anterior, vimos antes que saliste, Bediaba? La Mishnah te quería enseñar cosas que es Rosh Hashanah, 100% pase lo que pase, y si no lo hiciste así no sirve. Sí, por eso no te mencionó este caso. ¿Por qué? Porque este caso efectivamente es comienzo de año. Estoy de acuerdo contigo que lo ideal es traer el corbán del dinero nuevo que entra. Pero no te lo mencioné porque ¿qué pasa si lo trajo del dinero anterior? También es válido. Entonces por eso no te lo quise mencionar, aunque también la Mishnah de nosotros estaba de acuerdo, solo que no te lo mencionó como explicamos, porque no es algo que es tajante. Ok. Al final la baraita que vimos al principio de la clase dice, que hay unos que dicen que el 1 de Nisan, la baraita al final dijo, que hay unos que dicen que el 1 de Nisan es que es Rosh Hashanah para concepto de renta de casa. ¿Sí? Como explicamos, y ahorita lo hemos explicado otra vez, estamos Rabbaná, Maskir Beit la Javero de Shana, Monesh Nemasar Jodesh Miyom Liyom, Vimamar le Shana Zu, Afilu lo Amad, Ela Behad Beadar, que nos llegué a Yom Echad Nisan, Atalo Shana. Dice la Gemara, la Gemara trae una vareta que dice que una persona que le renta la casa a su compañero por un año, entonces le damos que 12 meses. Pero si le dice te lo rento por este año, inclusive si se lo rentó un mes antes de Nisan, cuando llega Nisan ya culminó el contrato. ¿Por qué? Como vimos, de que el 1 de Nisan es comienzo de año para el tema de la renta de las casas. Si le dijiste este año para el tema de renta de casas, ¿cuándo es que culmina? El 1 de Nisan. Por eso si se la rentó un mes antes de Nisan, o sea, Nadar, o 2 meses en Shevat o en Tebet, lo que sea, el 1 de Nisan culmina su contrato cuando lo especifica por este año de la renta. Sigue diciendo la Gemara, ¿sí? ואפילו למאן דאמר יום אחד בשנה חשוב שנה, שני אחד דלא טרח איניש למגר ביתה, לבציר מתלתין יומין. Dice la Gemara, como vimos ya anteriormente esta opinión, de que existe el concepto de que inclusive un día puede ser un año. ¿Sí? Como puede ser, por ejemplo, cuando el comienzo de año es, en este caso, vamos a decir, el renta de la casa, ¿sí? Es comienzo del año 1 de Nisan. ¿Qué pasa si yo se lo rento el 29, un día antes del 1 de Nisan? Un día antes, no un mes antes. O sea, aparentemente, según esta aplicación, cuando yo vengo y te digo, te la rento por este año, cuando ya acaba ese día, debería acabar la renta de la casa. Sobre la opinión de que dice que un día se puede llamar un año. Aquí también, un día se va a llamar un año. Dice, no, aquí en este caso no vamos a estar de acuerdo con eso. En este caso también el que dice que un día se puede llamar un año, en este caso no se va a llamar un año y no culmina su renta. ¿Por qué? Porque nadie va a rentar una casa por un año. Mucho trabajo para estar rentando una casa para los muebles, meter los muebles para sacarlo al día siguiente. Entonces decimos de que en ese caso ambos tuvieron intención de que sea por un año entero, un año completo. ¿Sí? Por eso la varita del caso anterior dijo que el caso es que un mes por lo menos, 30 días, que lo rentó un mes antes, principio de mes de Adar, y ahí es cuando decimos de que si le dijo te lo rento para este año, culmina el contrato hasta Nisan. Pero si se lo dijo un día antes, también esta opinión va a estar de acuerdo de que no se lo vamos a dejar únicamente por un día y no va a culminar su contrato al día siguiente, sino al año siguiente. Dice la Gemara, Ve'eima tishre, stam ki agar inish beta lehulu yomot geshamim agar. Dicen, ¿a quién te dijo a ti que Rosh Hashanah, que el comienzo del año para el tema de la renta de casas es el 1 de Nisan? Puede ser que es el 1 de Tishrei. Es más, como nosotros hacemos Rosh Hashanah. Rosh Hashanah de nosotros normalmente cuando hacemos Rosh Hashanah, ¿cuándo son los conteos de los años? Rosh Hashanah el 1 de Tishrei. Dice, ¿quién te dijo a ti de que la renta de casas, el comienzo de los años para renta de casas es el 1 de Nisan y no el 1 de Tishrei? Dicen, te voy a explicar por qué. Porque el 1 de Tishrei, normalmente las personas no están acostumbradas no están acostumbradas en moverse de casa. ¿Por qué? Porque es el momento que empieza el invierno. Es muy complicado moverse con lluvia. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, tú vas a decir que un mes antes, principio de Lul, que es un mes antes de Tishrei, la persona renta, dice, te lo rento por este año. Tú vas a decir que cuando acaba ese mes,
Entonces ya empieza un año nuevo, se dice el 1 de Tishrei, y tiene que salirse de la casa. No puede ser, porque la intención de la persona es nunca salirse después de un mes, en el mes de Tishrei. ¿Por qué? Porque es la lluvia, empieza la lluvia en el mes de Tishrei, empieza cuando empieza a llover y no es cómodo moverse, y por eso seguro su intención es no salir en ese momento. Pregunta la Gemara Betana Kama de Baraitá, Betana de Idán, Benizán, Nami Meshkach Shriach Kitre. Dice la Gemara, ¿sí? Dice la Gemara, ¿y por qué la primera parte de la Baraitá, si se dan cuenta, la Baraitá dijo esto en nombre de hay quienes dicen de que en 1 de Nisan es comienzo de año para el tema de renta de casas? Mashma que hay quienes dicen, pero la primera parte de la Baraitá no está de acuerdo con eso. Y más todavía, también nuestra Mishnah, que no mencionó que el 1 de Nisan es primero comienzo de año para renta de casas, aparentemente significa que discuten con esto. La pregunta es ¿por qué discuten con esta opinión? ¿Ya sabes por qué? Porque también en Nisan también es momento de lluvia. Si es momento que todavía cae, es casi la final, es cuando empieza la primavera, pero todavía está lloviendo un poquito. Ya que todavía está lloviendo un poquito, no puede ser cuando una persona renta la casa un mes antes de Nisan y dice, te lo rento para este año, no puede ser que en principio de Nisan tú lo saques a la persona. ¿Por qué? Porque de la misma manera que en Tishrei tú me dices que no puede ser porque está lloviendo y la gente no se quiere mudar, aquí también en Nisan todavía está lloviendo y no es normal de que la gente se salga primero en Nisan cuando todavía está lloviendo. Entonces no puede ser de que Nisan es comienzo de año para el tema de concepto de rentar de casas, y por eso decimos de que no es comienzo, tampoco Nisan es comienzo de años para no es comienzo de años para tema, el concepto de renta. Ok, seguimos. Ahorita la Gemara vuelve, ya la vareta está clara, ya explicamos cada punto y punto de la vareta que vimos al principio del shiur de hoy, pero la Gemara ahorita a continuación vuelve a nuestra Mishnah. En nuestra Mishnah vimos lo siguiente: Behad be'elul rosh Hashanah le'maaser be'ema. Otro de los comienzos de años que vimos en nuestra Mishnah es el 1 de Elul. Hay mahloket, según una de las opiniones. El 1 de Elul es comienzo de año para Maaser Behemá. Ya lo explicamos, lo vamos a explicar otra vez. Maaser Behemá es una mitzvah de sacar el diezmo del ganado que uno tiene de lo que nace. ¿Sí? Maaser. Y nos dice la Mishnah que cuando es el corte de año, el 1 de Elul. Del 1 de Elul en adelante, los animales nuevos que nacen tienes que sacarle diezmo de los que nacen. Y no puedes sacarle de los nuevos a los que estaban antes de Elul, o los de antes de Elul para los que vienen después de Elul. Si no, son dos cuentas separadas. El 1 de Elul es comienzo de año según esta opinión, y decimos que los animales que nacen tienes que sacarle diezmo de esos mismos animales que nacen, y los de antes de Elul tienes que sacarle diezmo de los de antes del 1 de Elul. Dice la Gemara Mani, ¿quién es la opinión de esta Mishnah, de este Tanakama que está escrito en la Mishnah? No dice quién es en la Mishnah, quién lo dice, no lo dice en la Mishnah. ¿Quién es esta persona? Rabbi Meir. Es Rabbi Meir. ¿Por qué? De Tran está escrito en la Mishnah Masejet Bejorot, página 57b. Rabbi Meir Omer, Behad Be'elul Rosh Hashanah le'maaser behemá. Dice la Gemara, es Rabbi Meir porque él dice Meforash en la Mishnah Masejet Bejorot de que efectivamente el 1 de Elul es Rosh Hashanah, comienzo de año para el conteo, para el cálculo, mejor dicho, del Maaser Behemá. Dice, pero tengo un problema, porque después está escrito Vela Regalim, ¿sí? No después, al principio de la Mishnah está escrito que para el conteo de las fiestas, para el retraso, cuando uno se compromete y esas cosas, ¿cuándo es que empieza a contar? Dijimos Nisan, que tiene que ser en Nisan, ¿por qué? Porque tiene que haber un orden, ¿sí? Tiene que ser 3 fiestas de retraso y en un orden específico que es Pesach, Shavuot y Sukkot. ¿Y quién es esa opinión? Mani, Rabbi Shimon, y era Rabbi Shimon, como ya explicamos hace 2-3 días, de que se refiere a la opinión de Rabbi Shimon, que dice que para que haya una prohibición de retraso tiene que pasar 3 fiestas en un orden específico. Por eso la Mishnah te dice al principio de que el conteo de las 3 fiestas es ¿cuándo? Desde Nisan, que es un Pesach en la mitad que empieza el 15 de Nisan. Eima Seifa, y por otro lado al final de la Mishnah está escrito Rabbi Eliezer ve Rabbi Shimon Ombrim Behad Betishrei. Eso no me cuadra. Reisha Beseifa Rabbi Shimon Metziata Rabbi Meir. Y por otro lado está escrito al final de la Baraitá que Maaser Behemá, ¿cuándo es Maaser Behemá Rosh Hashanah para el tema de Maaser Behemá? Según la opinión de Rabbi Elazar y Rabbi Shimon, es el 1 de Tishrei. Tengo un problema, escuchen bien, otra vez vamos a repetir la Mishnah para que esté claro. Al principio la Mishnah dice que para el conteo de las fiestas, para el concepto de Baal Teajer, para que no haya la prohibición de retraso, como ya explicamos, empieza en Nisan. ¿Sí? Tiene que haber Pesach, Shavuot y Sukkot para que haya retraso, en ese orden. Y dijimos que esta, ¿quién es? Rabbi Shimon. Después la Mishnah viene y te habla de Maaser Behemá y te trae la opinión de que el Maaser Behemá es Rosh Hashanah cuando el 1 de Elul. ¿Y quién es? Rabbi Meir. Y después te trae una opinión que discute con Rabbi Meir. Dice que el Maaser Behemá es cuando el 1 de Tishrei. ¿Quién es esa? Rabbi Shimon y Rabbi Elazar. Dicen, entonces sale que la primera parte de la Mishnah es Rabbi Shimon, la segunda parte Rabbi Meir, la tercera parte Rabbi Shimon. Dicen, no, esto parece una ensalada. Dime todo Rabbi Shimon o todo Rabbi Meir. Me está diciendo Rabbi Shimon, Rabbi Meir, Rabbi Shimon. Decide como quién está yendo tú. Dice la Gemara, Ama Rabbi Yosef, Rabbi Hu, Benasivle Aliba de Tanay. Bergalim Sabarla que Rabbi Shimon,
Ubi Maaser Behemá, sabe la que Rabbi Meir. Dice la nuestra Mishnah va como la opinión de Rebbe, ¿sí? Y él trae la Mishnah según diferentes opiniones. Es una persona que está trayendo diferentes opiniones. No es que va como una opinión la Mishnah, sino él va como diferentes opiniones. Respecto a la primera parte de la Mishnah, él va como Rabbi Shimon, respecto al tema de retrasos. Y respecto al tema de Maaser Behemá, va como la opinión de Rabbi Meir, que Tanakama, y por eso no dice el nombre, va a la halajá como él, que Maaser Behemá es el uno de Elul. Y después te trae la segunda opinión Rabbi Shimon que discute, pero en verdad él opina así. Entonces tú me preguntaste qué decide. ¿La Mishnah va como Rabbi Meir o como Rabbi Shimon? Respuesta, dice la Gemara, no pasa nada. Va como Rebbi. Y Rebbi decide que en la primera parte es como Rabbi Shimon y la segunda parte como Rabbi Meir. Por eso te trajo el nombre de Tanakama y no te lo trajo en nombre de nadie para que la halajá sea así. Dice la Gemara, Yahi, Arba'a, Hamishahavu. Dice la Gemara, si es así que toda la Mishnah es un Taná, es Rebbi, que dicen diferentes cosas como cada uno, si se llama no me cuadra, porque la Mishnah empieza a decir Arba'a Rashi Shanim Hem, hay 4 comienzos de año, ¿sí? Dice la Gemara, si tú me dices que toda la Mishnah es una opinión, entonces no son 4, son 5. ¿Por qué son 5? Dice, escucha bien, en la Mishnah mencionamos comienzo de año el 1 de Nisan para el conteo de los reyes, 15 de Nisan, que es Pesach, para el conteo de las fiestas, Pesach, Shavuot y Sukkot. Después, 15 de Nisan es otra fecha. Entonces, otro comienzo de año. Otra fecha de comienzo de año es el 1 de Elul para Maaser Behemá, que Rebbe opina así. Y por último, y cuarto, 1 de Tishrei para Rosh Hashanah, para el 1 de Tishrei, que es para Rosh Hashanah, para el conteo de los años, de Shemitah, Yoblot, etc. Y por último, 15 de Shevat, como la opinión de Betilel, que va como Rosh Hashanah, ¿para qué? Para los árboles. Si Rosh Hashanah y la Not, que es para el concepto de Maaser, cuando uno va a sacar Maaser de la fruta, que el corte es el 15 de Shevat. De todas maneras, ¿cuántos hay? 5 comienzos de año. ¿Por qué la Mishnah me dice 4 comienzos de años? Y explico un poquito más, si efectivamente no hubiésemos dicho que toda la Mishnah es una sola opinión, Rebbi, si no hubiésemos dicho de que la Mishnah trae diferentes opiniones, entonces efectivamente hay nada más 4. ¿Por qué? Porque según la opinión de Rabbi Shimon, por ejemplo, no va a haber Rosh Hashanah de Maaser Behemá el 1 de Elul, ¿sí? Sino nada más el 1 de Tishrei. Entonces el 1 de Tishrei no está repetido porque también es 1 de Tishrei para Shana y para Shmiti y para Yoblot. No hay un comienzo de año nuevo. Y si es una opinión de Rabbi Meir no opina de que para el concepto de retraso, cuando una persona se compromete, no opina de que hay Rosh Hashanah para las fiestas, de que es en ese orden Pesach, Shavuot y Sukkot, y por ende empieza en 15 de Nisan. Si no lo opina, como vimos ya en la baraita anterior en Daftare de Amud Bet, vimos de que él opina de que inclusive cuando pasa una sola fiesta, ya hay Balteajer. Pero de todas maneras, si tú me dices que toda la Mishnah es Rebbi, entonces de manera significa que él opina que hay 5 Rosh Hashanah, que son los que mencioné antes. Si tú me dices que no es Rebbi, sino son varias opiniones, entonces sí me cuadra que son 4, porque según Rabbi Meir van a haber únicamente 4. ¿Por qué? Porque el Rosh Hashanah que hay de la Regalim para el tema de retraso que empieza en Nisan, él opina que no es así. Se discute con eso, entonces quita 1, van a haber 4. Y su opinión de Rabbi Shimon quita el 1 de Elul, que es de Maaser Behemá, porque él opina que es el 1 de Tishrei, que es el mismo de el conteo de los años de Shemitah y Yovel. Entonces no es un comienzo de año diferente a los demás, la misma fecha. Entonces sí cuadra que es 4, pero si tú me dices que es Rebbi toda la Mishnah, aparentemente la Gemara dice que deberían de ser 5 Rosh Hashanim. ¿Por qué la Baraita me dice 4 Rosh Hashanim? ¿Por qué la Mishnah me dice 4 Rosh Hashanim? Arba Rosh Hashanim no me dice Hamisha. Amarra, dice la Gemara, te voy a explicar. Arba le dibré a Kol. Le Rabbi Meir Arba, dal Regalim, Rabbi Shimon Arba, dal Maaser Behemá. Dice la Gemara, tiene razón. Pero podemos decir de que en verdad la Mishnah toda es Rebbi. Y la razón que la Mishnah no te dijo que son 5, porque la Mishnah te quería decir que son 4 según todos. Según todos son 4. O sea, Rebbi te está diciendo todo. Y según Rebbi, efectivamente, ¿cuánto hay? Hay 5 Rosh Hashanim. Porque él opina en uno como Rabbi Meir, en uno como Rabbi Shimon, total de ¿cuánto? De 5. Porque él aumenta los dos. Entonces quedan 5. Pero en verdad la razón que la Mishnah te dijo 4 es porque te quería decir que según todos hay 4. Porque según Rabbi Meir quitamos de estos 5, de esta cuenta de 5, quitamos el Rosh Hashanah de los Regalim que hay, porque él opina que el retraso no es 3 fiestas en orden, sino uno solo. Y Rabbi Shimon quitamos el de Maaser Behemá, porque él opina que es el 1 de Tishrei igual que el otro. Pero en verdad son 5 y la razón que la Mishnah te dijo 4 es porque 4 según todos van a haber 4. Otra explicación a Nahama Yitzhak Amar, Arba'a Chodashim Ubahem Kamar Rosh Hashanah. Dice la Gemara, en verdad son 5. Y la razón que te digo la Mishnah 4 es porque se refiere 4 comienzos de años en diferentes meses. ¿Ok? Y también si son 5, ¿cuáles son los 5 que dijimos? Uno es el 1 de Nisan, otro es el 15 de Nisan. Son el mismo mes, entonces eso se cuenta como 1. Porque la Mishnah se refiere a comienzos de años en meses diferentes. ¿Cuántos meses diferentes de comienzo de año hay? 4. O sea, también tú me dices que son 5, pero 2 de ellos, ¿cuáles son? 1 de Nisan y 15 de Nisan.
¿sí? Y la Gemara, eso se cuenta como uno y eso se refería a la Mishnah. La Gemara pregunta lo siguiente ahorita. Meitive, Shisha Asar Benisan Rosh Hashanah la Omer, Shisha Besivan Rosh Hashanah Lishtei Alejem, Le Rabba Litne Shisha, Le Rabba Nachman Bar Yitzhak Litne Hamisha. Dice la Gemara, tengo un problema. La Mishnah no me mencionó otros comienzos de año respecto a otras alajot que hay. ¿Cuál es? Por ejemplo, el 16 de Nisan es Rosh Hashanah para el concepto del Korban HaOmer. O sea, que desde el 16 de Nisan se trae el Korban HaOmer y ya se puede empezar a comer de la Tebuah Hadashah. Sí, ya no hay problema de Hadash. Y por otro lado, hay otro Rosh Hashanah más, el 6 de Sivan, que es cuando se traía el Shtei Alejem, que en ese momento ya se podía traer en las menajot, en las menajot que se traían al Korban, las ofrendas de harina, ya se pueden traer de la Minha Hadashah, de la nueva cosecha. Antes se podían únicamente Yashan y después se puede también Hadash. Esto significa de que tienes dos comienzos de años adicionales. Uno que es el 16 de Nisan, que en ese momento ya todo el mundo, todo el pueblo de Israel puede comer ya la harina. Hay un concepto en tiempo de antes, hoy en día es un majloque muy grande si hay que cuidarlo o no. Nosotros los intentamos de cuidarnos más, tenemos que comer Yashan. ¿Sí? Pero de todas maneras, cuando llega el segundo día de Pesach, que se hace el Korban HaOmer, ya está permitido cualquier tipo de harina, cualquier tipo de cosecha. No vamos a entrar en eso. Entonces dice la Gemara, ahí está el 16 de Nisan, es comienzo de año para el punto de que ahorita está permitido cualquier tipo de harina. E igualmente el 6 de Sivan es comienzo de año para el concepto de que no que está permitido la harina para consumo humano, porque eso está permitido desde antes, desde el 16 de Nisan, como dijimos, pero el 16 de Sivan se permite traer desde la harina nueva como a las ofrendas de harina al Bet HaMikdash. Antes no se podía traer y ahorita se puede traer. Entonces comienzo de año respecto a esto. ¿Por qué la Mishnah no menciona estos dos puntos? Dice la Gemara, según la explicación de Raba, que mencionamos antes. Sí, que él explica que la Mishnah, cuando te dice Arba Rosh Hashanim, te cuenta nada más las que el tipo de Rosh Hashanah que hay según todas las opiniones y nada más hay 4 y se damos segunda, hay 2 más, deberían de haber 6 entonces. Y 2 más que son las que mencionamos ahorita. Y según a Nachman que él te dice que vamos según meses, entonces entiendo que no te dice el Rosh Hashanah que hay el 16 de Nisan, porque ya en la Mishnah te mencionamos los comienzos que hay en el mes de Nisan, que es el 1 de Nisan para Melahim y el 15 para el conteo de las fiestas. Y también está ese 16, entiendo que no te lo cuenta, pero un segundo. Pero está el otro, el 6 de Sivan, que el mes de Sivan no fue mencionado en la Mishnah. Entonces debería decir 5 Rosh Hashanah. Según ambas explicaciones de la Gemara, no me cuadra por qué la Mishnah no aumentó uno o los dos de los Rosh Hashanah que acabamos de ver en el 16 de Nisan, que es el Korban HaOmer, y el 6 de Sivan, que es Korban de Shtei Alejem, que ahí en adelante se permitía traer la minja de harina al Bet HaMikdash. Responde la Gemara, amarra papá, Kikahashi midi de Hayel meorta. Midi de lo Hayel meorta, lo Kahashi, dice la Gemara. ¿Sabes por qué la Mishnah te dijo nada más 4 y no te metió esos 2 más? O uno más de esos, o uno de esos 2. Como preguntamos, ¿sabes por qué no? Ya te voy a explicar por qué. Porque la Mishnah te está diciendo comienzos de años que comienzan en la noche anterior al día. ¿Sí? En la noche anterior al día. Como por ejemplo, Rosh Hashanah para Melahim, para los reyes. ¿Cuándo empieza el 1 de Nisan? Maravilloso, perfecto. ¿Por qué? Porque cuando empieza el 1 de Nisan en la noche, o sea, cuando en la noche, siempre empezamos en la noche, ahí es cuando empieza Rosh Hashanah. El 1 de Nisan, el 1 de Tishrei es comienzo de año para el conteo de los años. ¿Cuándo empieza? En la noche. ¿Cuándo empieza nosotros Rosh Hashanah? ¿Cómo hacemos? En la noche. En la noche anterior a ese día empezamos a nosotros a hacer ya en la noche. Eso es lo que la Mishnah está hablando. Sin embargo, en estos 2 casos que mencionamos, que es el 16 de Nisan para Korban HaOmer, ¿cuándo se hacía el Korban HaOmer? En el día del 16. ¿Cuándo se hacía el Korban de Shtei Alejem en Shavuot, el 6 de Sivan? ¿Cuándo se hacía? El día del 6 de Sivan. Y por eso no te los contó. Porque la Mishnah estaba contando comienzo de años que comienzan en la noche previa, o sea, la noche de ese día. Ok. Así responde la Gemara. Sigue diciendo la Gemara, Be'are regalim de lo Hayel meorta, Bekahashiv. Dice la Gemara, pero tengo un problema. ¿Por qué? La Gemara entiende de que el Rosh Hashanah que está escrito en nuestra Mishnah respecto a los regalim, que es el retraso, como ya explicamos anteriormente, que cuando hay una prohibición de retrasarse entre cumplir el compromiso, es cuando pasan 3 fiestas en orden, de Pesach, Shavuot y Sukkot. Y la Gemara entiende ahorita que cuando es que empieza la prohibición, cuando es que empieza el conteo de estos 3, el Pesach en la mañana, ¿sí? Y por ende, si una persona, vamos a decir, se comprometió la noche anterior a traer un Korban, ese Pesach, como no ha empezado todavía el conteo del compromiso porque empieza en la mañana, entonces, si pasa Pesach, pasa Shavuot y pasa Sukkot y no lo trajo, ya ha trascendido una prohibición de Baal Teajer, ¿sí? De todas maneras, la Gemara dice, ¿cuándo empieza esto aparentemente?
en la mañana, y aún así la Mishnah me lo cuenta como comienzo de año para regalim. Sabemos que también cosas que no comienzan en la noche anterior, sino en la mañana, también las cuenta. Tú me dices que no las cuenta, aparentemente no me cuadra, porque la Mishnah sí lo cuenta. Dice la Gemara, no, le aituye mexicana mi haye becai. Dice la Gemara, en verdad, efectivamente, este conteo de las fiestas, ¿cuándo empieza? Empieza en la noche previa. Por ende, en el caso anterior, si una persona se comprometió en la noche de Pesaj, si en la primera noche de Pesaj a traer un corbán, ya Pesaj no es una cuenta. ¿Por qué? Porque no empezó, él no se comprometió antes de la fiesta, sino se comprometió, mejor dicho, no se comprometió antes que empieza el conteo de las tres fiestas, sino una vez que ya empezó, porque empieza en la noche, como dijimos ahorita. Y por lo tanto, no va a tener que, para tras de una prohibición, va a tener que pasar Pesaj, Shavuot y Sukkot, y otra vez Pesaj, Shavuot y Sukkot. Sí, porque el primer Pesaj no va al baile, entonces tiene que pasar el orden del primero Pesaj. De todas maneras, la Gemara dice que efectivamente este conteo empieza desde la noche de Pesaj y por lo tanto no hay pregunta de la Mishnah. Y podemos seguir respondiendo lo que dijimos antes, de que la Mishnah únicamente habló de comienzos de años que comienza en la noche y no al día siguiente. Pregunta la Gemara, de lo Haile Meurta Bekahashiv. Dice, pero no me cuadra, porque una de las cosas que dijimos es que el 1 de Tishrei es Rosh Hashanah, también para el conteo de los años, 5781, 82, 83, etcétera. Pero también para qué? También para Yovel. Sí, también para Shemitah y para Yovel. Shemitah es cada séptimo año, el año sabático, y para Yovel, que es año 50, cada 50 años. Pero cuando uno decide que el año es año Yovel, se toca el shofar en el transcurso del día de Kippur. Y ahí es cuando se designa que el año es Yovel. Significa que cuando se decide en Yom Kippur. Dice la Gemara, no me cuadra. ¿Por qué no me cuadra? Porque se decide en el día. Dice la Gemara, en el transcurso del día de Kippur. Dice la Gemara, Rabbi Ishmael ben Rosh Rabbi Yohanan ben Berokai, de Amar Merosh Hashanah Hail Yovel. Dice la Gemara, efectivamente esa es una opinión, pero hay otra opinión que es Rabbi Ishmael, hijo de Rabbi Yohanan ben Berokai, que opina que opina que Yovel empieza desde la primera noche de Rosh Hashanah y no tiene que ver con el día ni con el shofar ni nada por el estilo. Y nuestra Mishnah va como esta opinión y por lo tanto la Mishnah, esa es la razón que nuestra Mishnah te la contó, porque el conteo de esto, ¿cuándo empieza este año? Perdón, no el conteo, sino ¿cuándo empieza este año de Yovel? Efectivamente en la noche. Seguimos. Rav Shisha bre de Rabbi Amar ki kahashiv midi de lo tali b'maaseh midi de tali b'maaseh lo kahashiv. La Gemara a continuación da otra explicación a la pregunta que vimos antes, ¿sí? Que otra vez vamos a repetir la pregunta. ¿Por qué nuestra Mishnah te dijo varios comienzos de año y no te dijo comienzo de año para el tema de poder comer la harina nueva, que es Tuah Hadashah, que es desde el 16 de Nisan, que se hace el Korban Omer, que ahí se puede, o para poder traer una minja de harina Hadashah, de Kemach Hadash, que se puede desde el 6 de Sivan, desde Shavuot? ¿Por qué no nos dijo estos dos casos? Dice la Gemara, otra explicación. La primera explicación que dimos, vamos a responderla. ¿Por qué? Porque la Mishnah está hablando únicamente de comienzos de años que comienzan en la noche y estos empiezan en el día, ¿sí? Ahorita la Gemara dice otra explicación. ¿Qué dice la Gemara? La Mishnah te menciona únicamente comienzos de años que vienen por sí solos, ¿sí? Por sí solos, que el tiempo es lo que los causa. Sin embargo, ¿cuándo se permite que la persona, que el pueblo de Israel coma la tebuah hadashah? No cuando pasa un tiempo, sino cuando se hace el Korban Omer, o sea, depende de una acción. Igualmente, ¿cuándo se permite traer ya minja de Kemach Hadash? ¿Cuándo se permite traer una ofrenda de harina, de la harina nueva, de la nueva cosecha? A través de un Korban de Shtealeje. O sea, a través de una acción. No es que pasa un tiempo y se permite solo. Y por lo tanto, la Mishnah te mencionó únicamente comienzo de años que dependen en un tiempo que pasan y se convierten y viene el comienzo de años solo y no depende de una acción. Pregunta la Gemara, Vare Regalim, Midi de Tali Be Maase. Dice la, pero todavía no me cuadra. ¿Por qué? Porque en el concepto del año, de comienzo de año para Regalim, que es el concepto este de retraso, Pesach, Shavuot y Sukkot, una persona que se comprometió, dice la Gemara, ¿cuándo es que recae el comienzo del conteo? ¿Sí? ¿Cuándo es que empezamos a contar las tres fiestas? Cuando se puede hacer Korban. ¿Cuándo se puede hacer Korban? Después de que uno hace el Korban Tamid de la mañana. Significa que cuando tú haces el Korban Tamid ahí es cuando empieza la cosa. Significa que depende de una acción y aún así me lo cuentas. ¿Sí? Y responde la Gemara, pero voy a decir la Gemara pregunta, me empezaba al principio, que empieza en la mañana. Y la Gemara responde, no, Balte Ajer mi mail ajá. Y la Gemara responde, como vimos también antes, que la Gemara también dijo así, respondió antes, de que en verdad eso no depende del Korban Tamid y el conteo de estos regalín de Pesach, Shavuot y Sukkot no empieza en el día, sino empieza en la noche, de una manera automática y por lo tanto no depende de una acción y no hay pregunta de nuestra Mishnah. Pregunta la Gemara, Varey Oblot.
Rabbi Ishmael ben Osher, Rabbi Yohanan ben Berokai. ¿Qué va a hacer con el concepto de Yovel? Que dijimos que comienzo de año es Yovel y depende de la tocada del shofar, como vimos antes. Y, no, como respondimos antes también, de que vamos a una opinión de Rabbi Ishmael ben Osher, Rabbi Yohanan ben Berokai, que no depende de la tocada del shofar, sino apenas en la primera noche de Rosh Hashanah ya comienza el concepto sin la tocada del shofar, entonces no depende de una acción y por eso la contamos en nuestra Mishnah. Pero las otras cosas, el 16 de Nisan para el Korban HaOmer y el 6 de Sivan para Shtei Alechem, eso no lo contamos en la Mishnah porque depende de una acción que es el Korban de Shtei Alechem y el Korban de el Omer, como explicamos. Sigue diciendo la Gemara continúa otra tercera explicación por qué la Mishnah no nos contó el comienzo de año que hay el 16 de Nisan, que era el momento del Korban HaOmer, que es cuando se comenzaba a permitir la Tuah Hadashah. ¿Por qué no me comentó eso? Y también no me contó el comienzo de año que hay el 6 de Sivan, que es cuando se traía el Shtei Alechem, no me lo cuenta para que es el momento que se permitía la Minhaj Hadashah, porque la Mishnah no los contaba. Dice Rabashe Amar, Arba'a Rashi Shanim Hem Shem Be Arba'a Rashi Chodashim. Dice la Gemara, ¿sabes por qué? Dice Rabashe, porque la Mishnah está mencionando únicamente comienzos de años que comienzan en comienzo de mes, en principio de mes, como por ejemplo el 1 de Nisan, Rosh Hashanah la Melachim, para conteo de los años del rey. Por ejemplo, el 1 de Tishrei. Y así sucesivamente, que es comienzos de qué? El 1 de Shevat. ¿Sí? ¿Que es comienzo de qué? Comienzo de mes. Comienzo de mes te lo cuento como comienzo de año. Los otros comienzos de años que hay en la mitad del mes, no te lo cuento. By the way, según esto, ¿por qué la Mishnah te dijo la Regalim? ¿Sí? Que el Nisan tienes también Rosh Hashanah de la Regalim. Regalim aparentemente se refiere al conteo para el tema del retraso. ¿Y eso cuando empieza? El 15 de Nisan, ¿no es comienzo de mes? Explícalo, Mefarshim, que ya que una vez que ya te mencionó el 1 de Nisan, Derech Hagav también te mete el 15 de Nisan, que es en el mismo mes. Pero no te va a decir algo especial por ellos. Y por lo tanto, dice Rabashe, por eso no te metió el Shtei Alechem, que es el 6 de Sivan, porque el 6 de Sivan no es comienzo de mes, y por eso tampoco no te metió el 16 de Nisan. ¿Por qué? Porque no es comienzo, 16 de Nisan, que es el concepto del Korban HaOmer, que te permite la harina nueva, no te lo metió. ¿Por qué? Porque no es comienzo de mes. Y los Mefarshim preguntan que de la misma manera que tú me metiste 15 para el concepto de los regalín, de los retrasos, y tú me dices que del Hagav, del 1 de Nisan, también me deberías de meter por lo menos el 16 de Nisan, el tema del Korban HaOmer. Pero no vamos a entrar en eso de todas maneras. La Gemara pregunta, Bejado y Shvat que Bechamay, según esto dice la Gemara, tú me dices que son 4 Rosh Hashanim, que se refiere a comienzo de mes. ¿Cuáles son? Dice la Gemara, te voy a decir cuáles son. 1 de Nisan, ¿sí? 1 de Nisan. Después tenemos 1 de Tishrei. Después tenemos 1 de Elul para Maaser Behemá. Y 1 de Shevat, para el concepto en vez de tu Bishvat como Betilel, como Bechamay. Pregúntale a un segundo. Entonces sale que la Mishnah me dijo Arba'a Rosh Hashanim porque me toma en cuenta la opinión de Bechamay, pero la opinión de Bechamay no es la halajá. ¿Cómo tú me tomas en cuenta la opinión de Bechamay? Dice la Gemara, sí, Ajika Amar. Sheloshal Dibrea Kol y Bejat Bishvat, Mahloket Bechamay Betilel. La Mishnah se refiere a decirle que hay 4 comienzos de años. 3 son según todos, o sea, según la halajá, no según todos, según la halajá, que es cuando el 1 de Tishrei, el 1 de Elul y el 1 de Nisan. La halajá es así. Y el cuarto, que es el 1 de Shevat, es únicamente según la opinión de Bet Shammai. Efectivamente, según la opinión de Betilel, no es un Rosh Hashanah porque es únicamente el 15 de Shevat. Pero de todas maneras, Rabashe sí explica de que la Mishnah te quiere mencionar comienzos de años que son en principio de mes. ¿Sí? Y por lo tanto, te dice que son únicamente 4 y no te mete también al baile, tampoco no te cuenta los Rosh Hashanim, los Rosh Hashanah que hay comienzo de año para el tema de la harina Hadashah para consumo humano y el Rosh Hashanah que es el 16 de Nisan y no te mete tampoco el 6 de Sivan que es el comienzo de año para que se pueda permitir la harina nueva, la harina Hadashah para las ofrendas de harina. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.